Me avisarán si se ve, ¿verdad? Se Ya, están ya, viendo la ya se ve presentación. perfecto. Perfecto. Ahí está, perfecto. Bueno, de alguna manera, esta charla se basa en esto que decía el título, la luz y el viento como elementos como materias de arquitectura. Yo diría más que materias de arquitectura, como elementos de composición. Yo creo que realmente los arquitectos no diseñamos, realmente componemos. O sea, la música no se diseña, ¿no? No se diseña una canción, no se diseña una pintura, no se diseña una escultura. O sea, se compone con formas, se compone con elementos, se compone con notas, se compone con ritmos, se compone con una serie de cosas. Y la arquitectura es composición. Yo creo que se ha perdido un poco lo que de antes había en las clases de los talleres de arquitectura. El taller 1, yo me acuerdo, era taller de composición. O sea, no taller de proyectos. No se trata de jugar a la realidad haciendo proyectos en la que el profesor viene siendo el reto, ¿no? Y juega al cliente y el alumno es a ver si lo convence de que le guste o no le guste lo que hace, ¿no? Normalmente es una serie de herramientas y cosas que se van dando para poder aprender a componer. Y así como en la música, las notas tienen que ir de tal manera puestas que compongan y armen todo un sentimiento y toda una contribución a la música. En el caso de la arquitectura, pues es lo mismo. Tiene que producir esta aportación, producir pues una emoción, por decirlo de alguna manera, y además, desde luego, cubrir las necesidades fundamentales de la que está hecha. Sin embargo, todo esto, más que entender que los materiales o los elementos que tenemos para componer son pisos, muros y techos, o que tenemos concreto, tabique, block, cemento, grava o piedra o qué sé yo, madera, etcétera, como elementos de composición. También tenemos elementos que nos pueden ayudar a componer, como puede ser la luz y el viento. Es algo que, pues, de alguna manera, uno cuando se enfrenta a situaciones de proyecto, de arquitectura, pues lo primero que se enfrenta uno es a un lugar. O sea, el proyecto va a estar hecho para un sitio, para un lugar en específico. Como decía el arquitecto Mijares, el proyecto debe enriquecer al sitio, pero el lugar te debe enriquecer a tu proyecto. Entonces es una relación de algún modo dialéctica que existe, y unívoca, por decirlo de alguna manera, que existe de lugar y proyecto, ¿no? Y arquitectura. En este caso, el mismo sitio, pues marca una serie de condiciones en la que uno pues se pone a trabajar, ¿no? En este caso, la luz y el viento pueden ser dos elementos que pueden ser significativos. Pero también hay que ver, siempre la arquitectura, siempre la vemos como de algo que sucede externamente y que al final de cuentas ponemos internamente. O sea, lo que sucede en un lugar, en un país, en un año, en un continente o en una época, y queremos llevarlo hacia un lugar, ¿no? Como otras veces también vemos cómo hay cosas que vemos de una manera superficial, solamente cuando pasamos por el exterior de las obras que vemos de otras personas, y únicamente tomamos esa imagen o esa fotografía o esa vista o esa visual que estamos viendo, y solo entendemos eso y no comprendemos toda la complejidad que puede tener en su interior. Por lo tanto, creo que la arquitectura, más que verla de afuera para poner dentro de un lugar, hay que verla al revés, hay que ponerla desde adentro y, por lo tanto, expresar eso hacia afuera, no solo desde un sitio, sino también desde una misma intención de proyecto. Entonces, para empezar un poquito, pues hago las referencias. Yo estudié en una escuela en esa época, mucha gente a veces dice que no es importante el lugar donde estudies, sino tu pasión y demás. Yo creo que tiene que ver mucho qué profesores te dan clase, ¿no? Y además, en ese sentido, no solo es el profesorado, sino la pasión con la que le imprimen las cosas. Hay profesores que van, cumplen su clase, se largan y punto, y se acabó. No dijeron más de lo que tienen que decir, fundamentalmente.
y administrativamente hablando, y otros ves como hasta cuando platicaban de sus proyectos que estaban haciendo en ese momento, cuando yo estudiaba, había la pasión que le imprimían, pues eso te contagiaba más de sí de lo que te enseñaban, sino veía uno la pasión con la que le ponían a sus proyectos y contaban y conversaban y se apasionaban platicando alrededor de lo que hacían, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Se ha perdido mucho, seguiremos perdiendo muchísimo, tal vez con estas clases a distancia, como puede suceder ahora en ciertas universidades, ese contacto directo que pueda existir entre el profesor y el alumno, creo que es fundamental. Y la pasión no es solo ponerte a hablar de arquitectura, sino también cómo vivir la vida realmente de uno mismo, ¿no? A nosotros nos enseñaron esto, para los que no lo conocen, es de la Torre de los Vientos en Chandigarh, de Le Corbusier. Nosotros somos una escuela totalmente le corbusierana, y esto pues era parte así como vital de nuestro lenguaje, era nuestro lenguaje, poder manejar ese tipo de cosas, poder jugar incluso con la modulación, la estructuración, etcétera, y a la vez la síntesis, ¿no? Que nos daba todo esto en una sola idea. Esto es la Torre de los Vientos, le decía yo, de Chandigarh. Esto que igual, el de Corbusier, cómo poder leer un programa dentro de una unidad y ver las particularidades mismas de esa unidad, ¿no? Y ver las diferencias dentro de la unidad, pero siempre a partir de una síntesis y de un punto de partida. Yo creo que es algo fundamental que nos fueron proporcionando. La casa Shodan, por ejemplo, en este caso en la India, ¿no? Como una casa en una serie de juegos de dobles alturas internas, en dobles pisos, nos va generando todo un ambiente dentro de una estructura de lugar contemporánea, vamos, de sitio, de época y de todo a la vez, ¿no? O sea, cómo puede haber toda una materialidad y cómo a la vez puede haber un sitio y puede haber también una época, ¿no? Entonces el espíritu de la época, el espíritu del lugar, en ese clic, que es lo que hace que sea la arquitectura, esa síntesis entre lugar y época, ¿no? Y yo creo que acá es fundamental, Le Corbusier igualmente, ¿no? Bueno, esto de hablar, ¿no? Entonces, esta casa o esta villa que sintetiza un poco los principios de Le Corbusier, que fue manejándose luego la estructura con un orden, los elementos de configuración espacial, el uso del recorrido, que creo que es fundamental en la arquitectura del recorrido, no solo llegar y estar, sino cómo llegar y cómo estar y cómo recorrerlo y cómo vivirlo desde adentro, ¿no? No solo cómo se ve, sino cómo es, ¿no? Realmente, yo creo que esto es como las personas, la arquitectura, somos más importantes, creo que por dentro que por lo que llevamos encima, ¿no? Si lentes o camisa, saco, pantalón, qué sé yo, lo que sea, sino, ¿no? Bien lo que somos, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que creemos. Creo que ahí está un poco igual en la arquitectura, ese interior, esa parte interna que tiene que ser como parte fundamental. Y todo esto pues son las mismas enseñanzas que nos fueron dando y que luego con el tiempo, pues uno te las dan, pero cuando empieza uno a trabajar, a veces uno no se las sabe, ¿no? Sino que las empieza uno a descubrir realmente en el camino y empieza uno a darse cuenta, pues sí tenían razón lo que me decían, ¿no? Sí tenían razón en esto, sí tenían razón en lo otro, sí tenían razón en la unidad, sí tenían razón en que la idea hay que desarrollarla, porque muchas veces estamos buscando una gran idea y yo creo que cualquier idea bien desarrollada es muy buena. Cualquier idea bien desarrollada y llevada a cabo a últimas consecuencias, con estos principios de arquitectura, son buenas, pero son principios. Por desgracia, actualmente muchos profesores o muchas enseñanzas se basan en las recetas, ¿no? Y las recetas tienen el grave problema que son convergentes, solo van a llevar a un punto, a una conclusión, mientras que los principios son divergentes. Me puede dar muchos puntos de salida y llevarme a muchos lados inimaginables. Las recetas son convergentes y los principios son divergentes. En este caso, Le Corbusier planteaba unos principios y con esos principios uno puede ir haciendo arquitectura un siglo después, ¿no? Y seguir haciendo muchas otras cosas a partir de ello.
Mientras que las recetas, ¿qué podía hacer en este caso? Cada vez que hagas una casa, ponle aluminio negro. Cada vez que hagas una casa, ponle pítala de blanco. Cada vez que hagas algo, ponle patitas. No, o sea, yo creo que son más bien principios, ¿no? Y el Le Corbusier creo que más de fondo tiene otra clase de principios y no esos básicos 5 puntos que era realmente un punto de partida de recetas. El recorrido, este paseo arquitectónico, de cómo llegar a un lugar, cómo entenderlo, cómo verlo, cómo recorrerlo y cómo estar en él y cómo caminar en él, ¿no? Y lo encontrando. En fin, Le Corbusier, pues definitivamente. No sé si se dieron cuenta cuando empecé al principio, pero detrás de mí había un par de pósters. Uno era de obras de Le Corbusier y el otro era obras de Mies van der Rohe, ¿no? Un poco así como no, yo no diría que es un contrapunto, pero son como dos piezas fundamentales en los pensamientos arquitectónicos. Esta es mi tesis, tiene 1979, tiene 42 años esta maqueta, o esta foto tomada de la maqueta. Era un centro cultural, bueno, más bien un centro de servicios, núcleos de servicios municipales, con una parte cultural. Tenía biblioteca, estación de bomberos, correos en aquella época, telégrafos, unos localitos comerciales que pusimos por ahí, en la parte superior se ven, para que pueda funcionar como parte de una renta para poder mantener este lugar, que no sea oneroso, costoso para el ayuntamiento. Tiene una cancha de básquetbol, un parque en la parte central y estaba en una colonia, se llama Colonia Esperanza, que estaba en el oriente, está en el oriente de la ciudad de Mérida y que mantiene una escala de 2 pisos, pero el lenguaje, ¿no? Al sur más cerradita, al norte más abierta, en fin, pueden ver un poco el lenguaje este de los parteluces de curiosidad, de manía de la esquina, a base de una serie de pliegues, para no forzar, etcétera y demás, ¿no? Está estas vistas, esta es la otra vista del otro costado, ¿no? Donde se puede leer incluso el programa dentro del mismo tratamiento, se puede leer el programa de las diferentes condiciones que tiene cada uno de los programas distintos, se leen dentro del lenguaje, unos más cerrados, otros más abiertos, en fin, etcétera, la cancha, las gradas de la cancha, en fin. Pero no cabe duda que el sello de Le Corbusier estaba muy presente en esto. Yo termino la carrera en 79, finales, mediados de 79, no había salido todavía mi tesis, o sea, mi fecha de examen de tesis, y me regreso a Mérida y me pongo a trabajar. De México me muevo hacia Mérida, este lugar que está pues, enclavado entre mar, entre aguas, entre 3 aguas y por abajo también tenemos aguas que son estos ríos subterráneos, y un lugar que más que otro es caribeño, tiene otras condiciones de vida, otras condiciones de uso, en fin, etcétera, ¿no? Otras actividades propias por su clima y por su tradición, etcétera. Regreso a este lugar y pues empezar un poco a medir qué pasa, ¿no? Esta es la ciudad de Mérida, todavía es así, en el centro histórico, una ciudad a base de una cuadrícula, una serie de patios interiores, una ciudad con calores importantes, con lluvias fuertes, huracanes, etcétera, sol muy fuerte, y pues un gran patio que es la plaza principal y una serie de patios. Y de pronto edificios que van destacando por su importancia, únicamente en escala, pero prácticamente guarda una escala bastante agradable, al menos en la parte del centro histórico. Esta es la ciudad de Mérida. Yo regreso acá y sin embargo pues empiezo a ver también otros intereses particulares. Me gustaba mucho Mies, lógicamente cuando estudiábamos veíamos Paul Rudolph, veíamos Marcel Breuer, veíamos Louis Kahn, veíamos obras de Pei, en fin, de todos los grandes maestros, primeros y segundas generaciones de maestros, y en este caso de Mies van der Rohe, pues, agradaba mucho la síntesis, esta idea de la transparencia, esta idea de la continuidad, en fin, ¿no? Me gustaba porque algo así también había en Mérida, algo como esto, que es de Marcel Breuer, la casa Hopper, esta casa a través de un patio en Connecticut, pues me pareció un poco a las casas que yo conocía un poco, igual en Mérida, de los años 50, de losa, poste, vegetación fina, en fin, estos árboles y estos lugares frescos, la piedra misma del lugar puesta en los muros,
En fin, me hablaba un poco de ese espíritu también, de una arquitectura también que tenía la ciudad de Mérida, que era esta arquitectura de los 50 o del mid-century, como queramos llamarle, que se asemejaba mucho a esto que también Breuer hacía en los 60s, 50s allá en Connecticut, ¿no? Un poco esto igual, veíamos casas muy parecidas a estas en Mérida, ¿no? Como puede ser esta otra casa de Breuer, ¿no? O esta de Neutra, que también podría estar ahora hasta en un club de golf en la ciudad, donde el sur se protege con un volado, al norte que no ataca el sol, pues no se necesita el volado. También podría estar en Mérida esta casa de Richard Neutra, que es la casa del desierto, o la Desert House, famosa de señor Kaufman, ¿no? En Palm Springs. Entonces, todas estas cosas como que iban emocionando también un poco ver pues estas relaciones. Por un lado está Le Corbusier, por otro lado están estos modernistas que nos van dando otros caminos igual para entender un poco qué tenemos que hacer, ¿no? Está el lugar con mucho sol, con mucha sombra, vamos que nada, mejor dicho, con mucho sol y que nos produce esta luz que tenemos, nos produce una sombra, ¿no? Y esta sombra que tenemos que trabajar en beneficio de nuestra arquitectura, ¿no? Como en este caso, este muro que hace Tadao Ando allá en Basilea o cerca de Basilea, pues es este muro que además la sombra pues me indica hacia dónde se va, ¿no? Hacia dónde es el acceso, no me estoy indicando las sombras por un lado, las sombras me pueden ayudar a señalar, a manejar, a transitar, a contribuir, por decirlo de alguna manera, a las cosas. Me fui dando cuenta incluso que las sombras a veces de venir de un exterior excesivamente soleado y entrar a una habitación, pues a veces el ojo cambiaba muy rápidamente de un lugar de mucha luz a un interior que es muy oscuro, por decir algo. Entonces había que graduar un poco también a base de pérgolas, a base de una serie de luces y sombras, graduar un poquito el acceso a estos interiores para evitar que el ojo incluso tuviera estas reacciones tan dramáticas, ¿no? Pero acá en este caso la sombra no es más que un indicador hacia dónde va, hacia dónde se accede a este centro de conferencias que están en este lugar en Vitra, ¿no? O ver estas otros manejos de la luz, en la que en este caso entra y estalla, este es de Peter Zumthor, cómo entra y estalla en un lugar, en este caso está en Colonia, en Alemania, pero cómo la luz puede entrar y llenar el espacio, ¿sí? Y ocuparlo, por decirlo de alguna manera, con la luz. Cómo la luz entra y estalla en el interior de un sitio, ¿no? O esta otra de Stefan Bramfels en Múnich, cómo la luz entra, pero la luz no estalla, sencillamente está ahí, ¿no? Ahí está la luz diáfana, limpia, ¿no? Ocupando el lugar, pero no se siente, ahí está la luz en un sitio. Entonces, como los diferentes matices que tiene la luz, las diferentes tonalidades, las diferentes condiciones que podemos manejar con ella, nos pueden permitir muchas cosas, ¿no? Nos pueden permitir tener una luz que puede ser muy intensa o muy dramática, otras veces muy apaciguante, por decir de alguna manera, muy relajante. En estos casos puede ser al contrario, penumbrosa, ¿no? Para comer tal vez no necesita mucha luz, necesita tal vez una luz un poco más delicada, en la que uno pueda los sentidos trabajar de mejor manera, el gusto, la vista y demás, ¿no? Entonces, la luz nos puede permitir muchísimas cosas, como puede ser esta otra igual de Zumthor, en este Museo Columba de Colonia, como la cortina está ahumada del lado poniente, cuando bota el sol hacia la pared, que es totalmente lisa, pero que con este ahumado de la cortina parece que ondula el muro, ¿no? Y parece que el muro se ondula con las sombras mismas, pues como que nos conducen y nos dan la vuelta para proseguir con el recorrido, ¿no? Entonces, como que esto igual tiene un manejo, una delicadeza, las luces puede ser muy importante, pero también puede ser muy delicada y podemos trabajar con ella. Entonces, todas estas cosas que uno empieza a medir y a ver, pues nos empiezan a servir y a funcionar, ¿no? El viento, por otro lado, la luz, por un lado, este clima que tenemos de mucho sol, tropical,
caribeño, por decirlo de alguna manera, como el otro lado el viento, ¿no? Este viento que, así como hay una brisa muy refrescante, también existen vientos huracanados, ¿no? Hay huracanes y de pronto se puede formar algo pues muy intenso y muy dramático igual. Pero esto, el viento en arquitectura, que lo traducimos así como la luz en sombra y en matices de esta misma luz, en el caso del viento, la podemos traducir en esta fluidez espacial. El viento debe cruzar por un espacio, debe entrar y cruzar y refrescarlo, debe transitar, debe recorrerlo, y la misma configuración espacial nos puede dar, de alguna manera, o esta estructura espacial nos puede dar los vientos, esta fluidez que queremos lograr en un sentido o en otro, no solo las vistas que podamos tener a un sitio, sino permitir que el viento cruce y esta fluidez espacial nos pueda ser producida por el viento. Este era un croquis de un proyecto que estaba yo haciendo y que al final de cuentas lo convertimos en blanco y negro para que se vea todavía así más potente, pero realmente es una casa en la que es un esquema en forma de T prácticamente, en la que pues los vientos van cruzando por todos lados, ¿no? Y va permitiendo que tengamos estas vistas, estas aperturas, pero esta fluidez interior nos va permitiendo poder transitar incluso los lugares. Y un poco apoyarnos en lo que hablaba Le Corbusier. Le Corbusier también partía del manejo del sol, del bisoleil famoso de Le Corbusier, pero también del recorrido, y como Mies también habla de una fluidez, ¿no? En un momento determinado para lograr una serie de cosas. Entonces, el viento y la fluidez es otro elemento importante. ¿Qué más hablar de fluidez espacial o de transparencia, o como queramos llamarle, de este ejemplo de la Farnsworth, por ejemplo, ¿no? De la casa Farnsworth, que la verdad pues tiene las características propias de esta continuidad, de esta fluidez, y cómo los espacios se pueden ir dando y las actividades se pueden ir dando de una manera continua, vamos. O esta otra de Johnson, la Glass House de Johnson, en particular me gusta más la Glass House que la otra, tiene esta idea de esta continuidad con el espacio exterior y cómo este sitio, de algún modo, esta flexibilidad o esa transparencia también nos la puede proporcionar. Y para un clima como el nuestro, pues esta fluidez puede ser interesante. Aquí puede ver esta otra foto de la Glass House, ¿no? Con sus exteriores y todo lo que puede contener. Entonces, este manejo del espacio. Para esto, entonces, en esta yo regreso, entonces, y al regresar me encuentro con un sitio, había por un lado unas enseñanzas, por otro lado había unas cosas que nos gustaban, y por otro lado había, pues, de algún modo, un sitio que trabajar con él. Uno de los primeros proyectos, ahorita traté de hacer pocos proyectos, realmente de mostrarles pocas cosas por el tiempo que nos ocupa, pero en el caso de esto, la Ciudad de Mayab, pues fue de los primeros proyectos que empezamos a hacer casi al año de haber regresado. Y es un poco esto. Y este proyecto surge de un poco del trabajo del sol. Del lado izquierdo de ustedes, de la pantalla, que están viendo allí, pueden ver del lado izquierdo es el lado sur. El lado sur es donde ataca el sol, pero también la lluvia. Entonces, lo que hicimos fue ir sacando un poco los pasillos o las circulaciones de cada nivel de las aulas, las fuimos retranqueando hacia arriba y hacia afuera, de modo que permitiera cortar el sol y cortar la lluvia. Realmente las circulaciones en un aula en Yucatán siempre estarán siempre al sur para proteger los salones del sol y de la lluvia, y su función principal, aparte de transitar, o más bien, vamos a decir que de transitar es más bien proteger del sol y de la lluvia. En este caso, lo que hicimos fue darles un poco más de esta fuerza. Y al inclinar esto, o al forzar esta apertura para ir cortando el sol y la lluvia, pues nos generó esta pieza pues inclinada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Realmente esta fachada inclinada
que si bien puede ser mucho más interesante, pues nadie la ve porque es la parte de atrás, ¿verdad? Es la parte que queda de fondo, nadie la percibe. Muy poca gente sabe de los estacionamientos, algunos más, pero no viene siendo la principal. La principal es la del lado izquierdo, en la fachada esta. Entonces esto, cuando uno llega, percibe esto, ya después de haber inclinado la parte de atrás, inclinamos estas escalinatas o estas paredes, pero como pueden ver, nuestras sombras son muy intensas, un sol muy intenso, por lo tanto las sombras son muy oscuras, y acá pueden ver un poco el juego de las sombras sobre la zona de las aulas. Los mismos parteluces para la zona de la cafetería, una cafetería abierta y aireada, donde se puede ver cómo vamos cortando el sur poniente con estos parteluces y con estas cartelas, ¿no? Y bueno, el auditorio, a fin de cuentas, con un foyer abierto, ¿sí? Aireado, y cortando el sol del lado oriente, perdón, nos permitía un poco poder jugar con estas situaciones. Un solo material, un material que es un acabado, columnas de concreto colado en sitio, estas cartelas de block, aplanadas, en fin, un solo color, un solo material, pues nos producía todo esto. Esta es la fachada posterior, esta que se va inclinando y nos hacía todo este gran recorrido de todos los salones. Estas fotos ya son un poco más posteriores, de esa época, las anteriores sí son de época. Junto con eso, un poco tiempo después, igual nos toca hacer la rectoría de ese mismo campus, y entonces igual, siguiendo las mismas enseñanzas, decimos, pues vamos a hacer lo mismo, ¿no? Si al sur sabemos que siempre hay sol del lado sur, pues podemos jugar con las sombras y podemos producir este juego o este efecto de transición entre un afuera abierto, un interior gradual, luego ya que entramos a un lobby aireado, sombreado, y después a un interior totalmente ya cerrado, ¿no? Entonces hay una gradualidad del sol a la sombra, hay una gradualidad de lo abierto a lo cerrado, hay una gradualidad de la luz a la sombra, en fin, ¿no? Está esto. Y pues, lógicamente igual, por el otro lado, donde pega el sol, pues cortando con esta serie de cartelas de block y aplanado, vamos cortando toda esta serie de oficinas y demás, ¿no? Y ya posteriormente ya es una foto ya actual, de cómo ya se lee un poquito ya toda esa transparencia, toda esa continuidad que podemos ir dando a diferentes partes, ¿no? De la rectoría. Luego, en 92, decido hacer un taller de arquitectura, mis oficinas, las propias oficinas, y en un terreno de 10 por 52, una serie de patios, se van generando una serie de patios y una serie de transiciones entre cerrado y abierto, una serie de elementos entre jardín y patio, y además con composiciones de alusiones a lo que viene siendo una arquitectura urbana histórica en Mérida, ¿no? El esquema de patio, o de medio patio, mejor dicho, con pórtico, con zaguán, con traspatio, en fin, toda esta serie de elementos que son propios de una arquitectura urbana en Yucatán, es como reinterpretarlas en un lenguaje contemporáneo dentro del principio, dentro de la idea histórica. Entonces, pues también como la composición, en este caso, una composición moderna a base de planos que no se tocan, hay unos planos que no bajan al suelo, otros que no se van tocando entre sí, van configurando una espacialidad no de cuartos, sino de planos, y de planos que se van moviendo en el espacio, y estos planos que se van moviendo en el espacio, pues nos produce esta condición moderna que muy bien manejaba Mies van der Rohe. Pero como también nos gusta mucho Barragán, y desde luego nos encanta, pues dijimos, pues vamos a ver cómo hacemos este triple malabar, ¿no? Entonces, hasta la oficina, pues el juego de sombras que va produciendo el lado sur, con un jardín, luego con un patio donde hay un árbol, luego el patio central, el taller, y luego el traspatio a mano derecha, y luego más al final un pequeño estudio personal. Este es el acceso, se da un primer espacio asoleado, ¿sí? Después se pasa a un segundo espacio que empieza a tener sombra, un poco regula la temperatura hacia el interior del lugar, ¿sí?
Y acá podemos ver cómo con esta gran viga que incluso se sale de la foto, es mucho más alta, nos produce esta sombra a este lado sur y nos produce con esta diagonal el envío hacia el zaguán, hacia la entrada, ¿no? Y cómo podemos regular una temperatura de 40 grados o 38 grados en esta zona donde está tomada la fotografía, a 3, 4 grados más abajo, 5 posiblemente, cuando ya estamos en la parte de la sombra. Y la verdad es muy notorio, apoyado desde luego con el árbol, pero no solo dejar a la naturaleza trabajar, sino también apoyarse o ayudarla en este caso, ¿no? Entonces, este espacio que se produce, que luego con esta serie de sombras y demás, con muros altos, me conducen al zaguán. Estas sombras siempre van a estar dirigidas hacia el acceso. ¿Por qué? Porque el sol se mueve atrás de mí todo el tiempo. El sol siempre se está moviendo atrás de mí. Nunca va a mover del otro lado. A excepción de verano, que está muy vertical, pero el muro diagonal me va a formar la sombra diagonal hacia el acceso, o más vertical que esté, lo que me la va a formar. Entonces, siempre voy a estar formando un poquito esta indicación hacia dónde está el acceso, ¿no? Este es el acceso. Este es el patio central, desde la zona de la sala junta, se puede leer el patio. Esta viga suelta que tenemos en primer plano, por decirlo de alguna manera, es una pantalla que rebota el sol y lo toma del sur y lo mete del lado norte hacia la mirada que estamos teniendo. Y como esta serie de planos cada vez van bajando más, conforme los espacios se van desarrollando, van bajando más, produciendo algo que es esta relación de lo público a lo privado. Mientras más público, la calle, el jardín, el acceso, la zona de atención, el patio, el taller, el traspatio y el lugar más privado que era el taller personal. Al lado izquierdo está el pórtico de circulación hacia el taller y la verdad, pues aquí es cuando uno empieza a entender también muchas cosas que uno veía y no entendía cuando uno leía una planta de Barragán y uno no le entiende, pero después si uno va a la obra y la ve, ya lo entiende uno perfectamente. O sea, normalmente el espacio no tiene nada que ver con la planta, ya que es cuando uno empieza igual a entender, o yo en lo particular empiezo a entender cómo muchas veces la forma no tiene que ver con la planta. Al revés, el espacio es lo que vamos a producir y la planta es únicamente eso, es la partitura, es donde están las notas puestas en un pentagrama que nos va a servir para poder ejecutarla. Pero la magia va a estar en esa interpretación de alguna manera, o la manera de realizarlo va a estar en esa interpretación. En este caso, es una serie de planos que van produciendo los espacios. El taller, de hecho, el plano no tiene un plano como límite del otro lado, sino es solo cristal que se abre total al norte para captar la luz uniforme del norte. Pero del lado sur sí tiene este plano que baja para producir esa ventana chaparra, por decirlo de alguna manera, una ventana corta y baja, de modo que si está uno sentado trabajando, uno ve el patio, pero si está uno parado, el sol le bota a uno al piso, no a la cara. Y por lo tanto también uno tiene un muro para poder apoyar con papeles y cosas y demás. Entonces, hay una serie de funciones que tiene este juego de planos. Entonces, como muchas veces la articulación del espacio y su estructura espacial, muchas veces no tiene nada que ver con lo que es propiamente la planta en sí, en cuanto a la configuración como tal, ¿no? Este es el caso del taller, este es el pórtico. El pórtico conduce, este pórtico están los servicios del lado poniente, protegen también un poco el interior. El lado poniente, donde allá hay núcleo de baños, hay un closet administrativo, un closet de limpieza, una cocineta, todo abierto. Ya pueden leer un poco por ahí, se ve parte del árbol y el acceso del lado izquierdo. Este patio limpio, diríamos, tratando de ser lo más conceptual posible, lo más limpio posible. El patio posterior o el traspatio, con este plano que igual es otra pantalla que rebota el sol del sur y lo mete por el lado norte, ¿sí? Para el taller y para todo. Entonces ya remata esta zona con esto y un poco ya otra idea del patio desde el punto de vista y su juego de sombras y demás. Continuamos, esto ya 96, una casa, la compré a medio hacer,
la fui completando con el tiempo. Es una casa que se desarrolla de manera lineal, un terreno muy angosto de 7,60 de ancho, de 54 de fondo, y la idea era generar este espacio continuo, ¿sí? La primera parte del proyecto era solo una sección apenas al principio, y luego tiene esta segunda parte de extensión, que es donde se ve la doble altura y una recámara, y genera un gran salón abajo. Todo este espacio que tiene, pues es esto. La casa fluye hacia un jardín, tiene una doble altura, tiene un patio de luz, por decirlo de alguna manera, que penetra y estalla la luz en su interior, que es entre la luz, ¿sí? El comedor queda en penumbra, otras partes ya tienen otras calidades de luz, pero en fin, hay un poco, es esta la idea de la espacialidad en este lugar. Ya hay un poco la idea del patio de luz, ¿no? Un patio que entra la luz y le estalla. Se estalla la luz en el lugar y la difunde, ¿no? La difunde desde el corazón, desde el centro, todo esto, difunde toda la luz. Este espacio realmente, el terreno tiene 760, con el paquete de servicio y demás, va quedando de 480 de largo. Esta recámara, pues es de las recámaras más grandes que he hecho, porque tiene 22 metros de largo, como pueden ver. Arranca desde aquí y acaba ya en la ventana del fondo, ¿no? Pero en un momento dado permite tener toda esta fluidez, ¿no? Y esta es la vista posterior, la vista del lado sur, en la que igual otra ventana baja, permite que el sol bote al piso. El de la habitación vea la alberca, vea su alberca y no esté viendo el tinaco de enfrente ni la antena parabólica desde el frente, ¿sí? Sino que esté viendo realmente su dominio y su espacio producido, ¿no? Acá pueden ver un poco el espacio. Y así nos vamos con otros proyectos que igual van orientados al poniente o norponientes, que son complejos, como el caso de este corporativo, en la que nos pegaba el sol, y lo que hicimos fue sacar esta pieza hacia adelante para cortar el sol y producir este pórtico, además, en la parte de abajo para uso público, y en la parte de arriba, pues es donde están las principales oficinas, dominio a todo este espacio, que además es una avenida muy amplia, y hacer una avenida muy amplia, pues no por ser poniente la vamos a negar, sino queríamos ver de algún modo, ¿no? Y este edificio que tiene esta particularidad de responder una esquina, responder al poniente, trabajar el poniente en este caso, como pueden ver, con estas pocas aperturas que va teniendo en su interior, no es más que unas circulaciones que van dando pie a que produzcan esta serie de espacios en el interior donde la luz incluso no entra de golpe, la luz siempre entra en bayoneta, la luz nunca va a entrar de lleno a un lugar, la luz tiene que entrar serpenteando de algún modo, ¿sí? Si nosotros abriéramos acá una gran ventana, se inundaría tanto de luz que el consumo energético sería impresionante. Entonces, en este caso, esta pantalla de luz permite que entre la luz a los costados y demás, ¿no? Y como acá pueden ver un poco cómo estos elementos hacen que la luz, cuando realmente empiece a entrar, es donde no tenemos elementos abiertos, y donde tenemos elementos abiertos es donde no entra la luz. Entonces vamos jugando un poquito con esto, y este espacio sirve de, vamos a decir, de colchón térmico a lo que son propiamente las funciones de estas otras dos piezas que están insertas dentro de una estructura formal. Y me voy a permitir ir a la planta para señalárselas, como dentro de esto hay dos edificios adentro. O sea, dentro de esta cobertura o de este espacio hay dos edificios. Por un lado, el edificio horizontal, el de abajo, que es administrativo en sus dos plantas, y luego el vertical que tenemos al costado derecho, y en ambas plantas, vamos, es de servicios comunes de planta baja y arriba de construcción, que es una constructora. Entre los dos se liga por esa escalera que tenemos, que es la escalera esta que vimos, que es, como decimos, es un homenaje a Niemeyer, ¿no? Entonces, pero como el edificio va cortando el sol para que no entre, se trata de que no entre el sol, tenemos que trabajarlo. Yo creo que ahí es donde empieza un poco el poder platicar y poder tener un lenguaje también para las cosas. Acá pueden ver como el patio del final es un patio que se podía salir a fumar ahí, pues también tiene sombra, ¿no? Porque fumo, usted está en el sol, puede salir a fumar en sombra, desde luego. Entonces, y el patio tiene sombra, ¿no?
Y esta es la vista que se tiene cuando se sale de nuevo del edificio a este gran espacio, que además con este espacio acuático, pues climatiza o microclimatiza un poco, o al menos le da una sensación de frescura al edificio antes de llegar. Y esta otra, una casa que nos toca realizar, no sabíamos, existía una excavación en el centro de la casa, del terreno, perdón, que era una alberca. No sabíamos si hacer la casa de un lado del otro, adelante o atrás de esa alberca, y decidimos hacerla tomando la alberca como elemento de composición. Lo que encontramos, el lugar, y como lo que decía Carlos Mijares, o sea, el lugar, me tiene que enriquecer mi proyecto. En este caso, existía una excavación muy grande, muy larga, y dijimos, vamos a tomarla, que sea parte de la composición. Entonces decidimos hacer de un lado la parte pública, de un lado la parte privada del otro, y ligarla con un solo techo, y a ese techo hacer una gran perforación y que penetre el sol, ¿no? Y ir jugando con el sol en ese caso. Hasta un poco acá la planta, cómo quedaba la excavación, ese número 5, quedaba ya la planta de la alberca, a un lado muy cristalino, al lado norte quedaba lo que viene siendo la zona pública, y del lado sur la zona privada. Y esto fue lo que hicimos, un espacio. No les voy a mostrar ni el baño, ni les voy a mostrar la cocina, ni que si la cocina tiene granito traído de no sé dónde, o que si el piso este es un piso de 90 por 90 travertino italiano, o si, no les voy a mostrar esas cosas, les voy a mostrar lo importante. El espacio es eso que sirvió para armar todo el proyecto y que es lo único importante que tiene el proyecto. Y lo demás puede o no tenerlo, puede ser un piso de cemento, puede ser un piso del famoso chucún que está de moda ahorita, o podría ser un piso de lo que sea. Pero lo importante es esto, o sea, este espacio que se produjo, que se logra, y que además tampoco tiene que tener un nombre. Es un espacio que genera una bola de actividades, una serie de actividades en la que hay acontecimientos. Y si bien ahorita ese mueble naranja que está del lado derecho, en otras épocas del año puede estar del lado izquierdo. Y las tumbonas que están al lado derecho en otros momentos puede estar donde está el mueble naranja. Entonces se puede ir moviendo el mobiliario a antojos según diferentes épocas del año, se van dando diferentes condiciones, y eso creo que hace algo que también uno va aprendiendo con el tiempo. No por ponerle nombre a un cuarto que se llame estudio va a ser el mejor estudio, ni tampoco por ponerle nombre a una terraza y ponerle muebles bajo un techo y que pase el viento va a ser una buena terraza. Yo creo que también existen no solo lo que viene siendo para lo que está hecho, las actividades que está hecho, sino también los acontecimientos, las cosas que pueda producir ese lugar. Entonces, por lo tanto, si vamos a un colegio, a una universidad, tal vez esa circulación amplia que producimos para que el sol y la lluvia no entren y no afecten a los salones, tal vez sea el mejor lugar para tirarse a estudiar posiblemente, porque las condiciones son muy agradables de clima y de viento y de sol y qué sé yo, ¿no? Entonces, muy agradables y mucho mejor para reunirse y hacer tal vez un trabajo de equipo en el suelo, prácticamente sentados en ese lugar, que un cuarto que se llama estudio en grupo, ¿no? O sea, porque tal parece que organizamos, acomodamos cuadros, acomodamos espacios, acomodamos cuadritos. Estamos acomodando cuadritos, ¿no? Y le ponemos nombre a los cuadritos y con eso pensamos que estamos diseñando. Pero no estamos haciendo arquitectura porque no estamos componiendo. El asunto es composición, no es diseñar. Se diseñan, insisto, las cosas menores. Se diseñan las cerraduras, se diseñan los muebles, se diseña el pavimento, se diseña la meseta, se diseñan una serie de la cancelería. Todo eso se diseña. Pero arquitectura es composición. Es composición de espacios, es composición de actividades, es composición no de áreas, es de actividades. Y la actividad es lo que nos va a hacer la diferencia en cada cosa. Por eso, al diseñar, al componer con espacios y con actividades, hay actividades que son afines. Por ejemplo, un convento puede ser también una escuela. Y no solo está hecho para ser un convento. Pues, en fin, y esa escuela puede llegar a ser una biblioteca también, ¿no? Entonces puede llegar a ser cosas. Este es el espacio
que se fue produciendo en esta casa, una casa muy sencilla, ¿no? Y que el sol incluso, pues, si los mayas juegan con el sol, ¿por qué nosotros no vamos a jugar con este disco de luz en toda la casa, ¿no? Entonces se va jugando en diferentes épocas del año, este disco de luz se va moviendo y va armando lo que tenga que hacer. Y lo hace notable esta foto que siempre he dicho que hay fotógrafos buenos, ¿sí? Los que no usan fotos nocturnas son los mejores, ¿sí? Los que usan fotos nocturnas, pues a veces como que todo queda mejor cuando está mojadito el piso y está todo así como entre trasnochado. Pero bueno, hay fotos como estas que pues, nadie las va a ver, pero sí explican el proyecto, ¿no? Es una foto que está tomada desde el pretil de uno de los costados y que se puede leer esta idea del espacio, pero es una foto solo meramente pedagógica, no es una foto real. Muchas veces vemos fotos irreales de nuestros proyectos, ¿no? Y por eso la puse también para hablar un poco de algo que incluso platicaba Campo Baeza en una ocasión, ¿no? Decía que un arquitecto malo con un buen fotógrafo pues es un hipócrita, ¿no? Y un arquitecto bueno con un mal fotógrafo pues es un tonto, ¿no? Puede decir con otra palabra, pero en fin, ahí está, ¿no? Y así nos vamos yendo a otros sitios más históricos, como el lugar, un poco ritmos, un poco cosas con este centro cultural, que es ese que viene allá a mano derecha, ¿sí? A media altura, a mano derecha de la plaza principal. Es este proyecto que realicé con el arquitecto Ancona y el arquitecto Soreda en 97, y que es un edificio que parece que siempre está en la ciudad. Uno a distancia lo ve y parece que siempre ha estado ahí. Y cuando uno se empieza a acercar, pues se encuentra que el edificio, pues sí parece, pero no parece. No, fíjate que no, porque no parece que tenga tanto Gehry como el de al lado, ¿no? Y entonces, y uno va pasando diferentes paños, diferentes capas de este edificio, va entrando y va reconociendo que el edificio en su corazón es muy contemporáneo, ¿no? Entonces uno va pasando como los ritmos de la ciudad se traen a este espacio interior, las sombras otra vez, pero también el lugar, lo que nos dicta y manda el lugar, como los elementos, conforme va uno pasando hacia el interior, empiezan a desproveer un poco de ciertos tratamientos, que además de por sí no tienen tanto tratamiento, sino más bien son reinterpretaciones de las formas. Y como en su interior, este patio, pues hay un arreglo de luz, hay una llovizna de luz, hay una serie de efectos con la luz, hay un zigzag de luz en el interior, ¿no? Y produce esta dinámica con la luz misma, ¿no? Y nos produce estas X, son mayas, no tiene nada que ver, no buscábamos eso, pero pues ahí está estas lloviznas de luz, estos efectos de luz y sombra que nos empiezan a producir, y si levantamos la vista, pues vamos a ver que es totalmente contemporáneo este edificio en su interior, ¿no? Y otra vez la luz, el elemento del sol, el elemento, como en este caso igual, un edificio enfrentado a poniente, el sol de poniente, el lado izquierdo, el sol oriente un poco más suave, vamos a decirlo así, el sur y oriente son más suavecitos, viene el otro lado. Y como este edificio, si nosotros viéramos un edificio corporativo, realmente tiene un esquema en corte piramidal. La base de trabajo, las gerencias, luego las vicepresidencias y luego el gran jefe arriba, ¿no? Y lo que hicimos en este caso es pasar al gran jefe, que debe estar un poco del lado derecho arriba, pasarlo al otro lado y generar un espacio que puente sobre cada una de las funciones y generar ese espacio interno, poniendo un bloque, ese que tiene forma T, un bloque, y que nos cortara el sol. Que en planta, ese es el bloque que ven al lado izquierdo, que nos va cortando el sol del sur, y que ya que llega muy al poniente de frente, ya es muy suavecito, porque ya el sol se está poniendo. Entonces nos genera esta espacialidad interna. Acá se puede ver un poco, al sur las cartelas estas que cortan el sol, al poniente está cerrado, al oriente pues no tiene tratamiento, es más bien una línea. Y como este edificio, con este tapón que le hicimos, realmente vamos cortando el sol y produciendo un espacio interior, ¿no?
cómo el sol nos produjo ese espacio interno y cómo el trabajo lateral, igual del sur, pues con esta estructura que además se prolonga más para cortar el sol, nos produce las sombras, como pueden ver acá, ¿no? La estructura tiene 90 centímetros, lo que necesitamos para aguantar esta estructuración, pero se convierte en hasta 270 para poder lograr este corte al sol de ese costado. Y además nos da escala, como decía Álvaro Alto, ¿no? O sea, puedes dar escala en una columna, la columna no viene completa toda. Algunos otros efectos de sol, sombra, y el interior que produce, ¿no? Este interior que produjo ese tapón, nos genera este interior, es un interior dinámico y que conecta a diferentes áreas de este corporativo. Esta otra casa que se conecta hacia los vientos dominantes por un lado, pero también tenemos que cortar el sol por el otro costado con esta pérgola, y que lo que no es más que como una hacienda, todos buscando la mejor orientación, la mejor vista al paisaje propio producido, vamos, al que producimos con el proyecto, y cortar el sol malo, por decirlo de algún modo, por la parte de atrás. Y generamos esto, esta apertura de todos gocen la misma ventilación de todos lados, habitaciones, terrazas, comedor, etcétera, todos gozan lo mismo, y por el lado posterior es esta zona, pues todos tienen un jardín desde el patio de servicio, el cuarto de servicio, la cocina, el comedor, la terraza, este estudio y las demás recámaras que siguen detrás de el que tomó esta foto, pues tienen todo un jardín continuo, pero tienen todas las mismas condiciones. Esta igualdad de circunstancias que es básica a mi forma de pensar en la arquitectura. No por lograr algo vamos a echar a perder a otros. Todos deben tener las mejores vistas, todos deben tener las mejores condiciones. Y acabo de ver esto y pues ya vemos un poco igual cómo se va configurando. Y este espacio, que es un espacio, fíjate, es un cuarto de luz, más que un lugar donde se corta el sol, pues es un cuarto de luz. Así como hay cuartos oscuros, este es un cuarto claro. Entra el sol, lo disipa, y sí, todas las habitaciones también ven a este lugar, que ahorita pues, ya tienen mucho más plantas y más cosas, pero ahí está, es un cuarto de luz, más que otra cosa. Como pueden ver, ya son niños, estas casas viven con niños, viven con gente, o sea, es una casa que se vive, no es una casa de fotografía. Y ahí pueden ver ya en la condición que guarda en la zona de las recámaras, etcétera y demás. Tiempo después, con el arquitecto Muñoz, Javier Muñoz, hicimos este proyecto para el mercado de San Benito, que no era más que mover el mercado municipal hacia esta zona de un terreno baldío, o había quedado baldío, y era regenerar un poco todo esto con la idea de eliminar el mercado anterior y convertir en una plaza en la Ciudadela. Por desgracia no pasó ni una de las dos cosas, o sea, se construyó este proyecto sin una parte, y luego por otro lado, tampoco se deshizo el otro, entonces el problema se duplicó. Yo creo que a veces en las acciones urbanas falta tener un poco más de carácter para la hora de realizarlas y no solo gastar el dinero como hay que gastarlo, como normalmente lo hacen. Este es el plan, pasar un mercado básico que es el cuadrado y una zona cuneiforme que tomaba un poco este sitio irregular que contábamos para la zona de comidas y de todo lo que viene siendo. Porque muchas veces en estos mercados se come, se cena o se desayuna, pero muchas veces junto a otros elementos que no están como zonificados. Y en este caso nosotros lo que hicimos fue zonificar un poco el mercado de manera que pudiera funcionar del mejor modo. Sin embargo, el problema fue pues, la ocupación misma, ¿no? No falta que digan, ¿por qué voy a estar yo arriba con los demás y yo quiero estar en la punta, ¿no? Entonces empiezan la mala ocupación del lugar. Así sucedió, se mal ocupó. Sin embargo, lo principal de este lugar era que fuera aireado, ventilado, fresco, iluminado, sin mal olor, que fue un lugar limpio y además que fue un lugar que aunque los 3.874 puestos que tiene, porque eso tiene 3.874 puestos, estuvieran, aunque los usaran mal y los pintarrajearan, lo que sea, hubiera algo que no pudieran tocar. Y eso que algo que no pueden tocar, es lo intangible que a veces en la arquitectura,
que es en su espacio, en su alma, en su corazón, en la parte importante. El lado poniente, trabajado con esta serie de cartelas bastante cercanas que van cortando el sol y que arman, vamos a tener un ritmo y una masa. En su interior, este espacio de esta gran sala que permite estas entradas de luz y como comentábamos, como los marinos que se guían a veces por las estrellas, en este caso, por la misma luz te voy a guiar, ¿sabes? Están los accesos. Los accesos del mercado rematan siempre donde remata la luz cenital, y donde se cruza la luz cenital, las cruces cenitales, allá hay una circulación vertical, que siempre vamos a ir leyendo un poco esta espacialidad por medio de la luz, por medio de estas situaciones. Este el espacio central, este espacio aireado, ¿sí? Iluminado, que permite pues una variedad de funciones, desde luego, como la luz puede ir llegando hasta abajo, incluso llegaba hasta los estacionamientos, ¿sí? Como puede ir yendo a luz totalmente prefabricado el lugar. Y entonces, como se encuentra actualmente, con todo, ya se dan cuenta que la zonificación no funcionó, pues ahí venden piles junto a frutas, y luego venden no sé qué cosas junto a otras cosas, cuando esto sí tenía un orden lógico, por ejemplo. Pero que en este caso, pues, aunque te lo desbaraten y te lo pintorroteen, los puestos o lo que sea, lo que no pueden tocar es eso importante, el alma que pueda tener un espacio, como en este caso, la luz, su espacialidad y sus condiciones intangibles que tiene, ¿no? Posteriormente, ya en 2010, hicimos este proyecto, el arquitecto Soreda y el arquitecto Muñoz, un teatro, es este punto rojo que ven allá, o esa señal roja, que no solo respondía a una calzada de artes, sino que además queríamos responder a otros elementos importantes urbanos que están en la zona, como puede ser el Poliforum, en fin, un centro de convenciones, un parque Explora que queda en la parte posterior, y cómo por medio de respuestas el proyecto se fue dando. Un proyecto en la que prácticamente se conforma de esos tres elementos del programa: el vestíbulo, el foro, que es el círculo, y su parte técnica. Como esos tres elementos en composición, con una gran cubierta, generamos una sombra que nos permitía incluso tener situaciones al aire libre. Y este es un poco el esquema de, ya bueno, más bien ya los planos del teatro. Pueden ver la zona técnica del lado izquierdo, la zona del foro, la zona propiamente de la sala. Vean el tamaño que tiene con respecto a las demás partes que contiene un teatro, y la zona del vestíbulo que queda en la parte de la nariz derecha, ¿no? Por decirlo de un modo. Esta viene siendo una de las plantas siguientes, el primer nivel. Los demás balcones, tiene un bafle acústico, tiene una serie de tramoyas y cosas y toda la mecánica teatral que todo esto lleva de una manera muy importante, los bares, el restaurante, etcétera, que va teniendo ahí, terrazas y demás. Y a la parte inferior, bueno, al lado sur, un teatro estudio. Ese es el teatro, destacando el foro, destacando las circulaciones de lo que es propiamente donde está el foro o la sala, la zona de los accesos, la sombra esta que producimos, una sombra, y producimos, por lo tanto, no solo el acceso, sino también las actividades. Allá los domingos hay mimos, hay gente, hay bailables, hay mil cosas tiene el teatro en su exterior, que no necesariamente se usa en su interior, sino en su exterior se usa gracias a esta sombra producida que le dimos. Al lado derecho se puede ver toda la zona técnica y demás, y lógicamente el volumen central de la parte lo que hubiese el proscenio y todo esto. Este gran espejo de agua que prolongaba un poco todas las visuales que queríamos abrir hacia el lado del Poliforum. Y al otro costado podemos ver cómo se puede transitar por abajo del teatro, se puede pasar, se puede atravesar en una parte y conectar con los demás elementos que se tienen
Acá se puede ver como al fondo se ve en la parte de atrás de una calle, el acceso, la escala que tiene. En la parte superior una terraza, donde puede haber galas, pero con techo. También sobre el cuarto estudio hay un gran espacio para hacer igual celebraciones y demás. Hay el espacio sombreado, que además no solo es la gran escala, sino la escala humana para acceso. Y estas continuidades que estamos dando con el parque, se puede pasar a un costado, se continúa la parte posterior, en otro sentido igual, se va conectando a los jardines de los patio de esculturas que tiene el Museo Regional que queda posteriormente, en fin, es un centro cultural. Acá hay una serie de edificaciones y entre ellas está el teatro como pues, el remate de esta circulación, pero que más que remate es una articulación de una serie de espacios vacíos y de espacios abiertos más bien, que son estos parques que se encuentran en diferentes puntos alrededor. Y este es el interior de ese espacio. Toman las circulaciones para diferentes niveles de los 1.545 asientos que tiene este teatro. Y esta es un poco la vista del día de la inauguración, con la concha acústica armada de lo que era la Sinfónica del Estado de México, acá en esta inauguración del teatro. Creo que vamos bien de tiempo. No sé cómo andamos de tiempo. Vamos bien. Tenemos 350. Muy bien, bueno, continuamos. Ya estamos a punto ya estamos a punto de terminar. Posteriormente, como pueden ver, desde el campus de la Universidad de Mayab, que les mostré al inicio, muchos años después, me encargan este edificio de la izquierda, que es un instituto de tecnología, innovación y demás. Ahí pueden ver la rectoría en forma de L, ahí pueden ver el edificio lineal, que parece una regla T, el edificio principal, aquel primero. Luego habíamos hecho uno de medicina, y luego posteriormente ya estamos en el proyecto de una ampliación del de medicina. Pero al final de este recorrido hicimos este como remate de este centro de investigación o Instituto de Biotecnología, e hicimos esto, ¿no? Este es el remate del edificio. Estamos en una zona arqueológica también, cerca de Sivichaytún, por lo tanto, ya siguiendo estas alusiones prehispánicas, reinterpretadas, o como queramos llamarle, hicimos este edificio que no es más que un edificio lineal, en la que tiene dos circulaciones paralelas a los costados, dos circulaciones, que este edificio a la larga se va a ir enchufando, por decirlo de alguna manera, otros edificios, otros laboratorios, otras cosas, en fin, de investigación y demás. Entonces, este primer edificio, un edificio lineal con dos circulaciones perimetrales, pues, armaban dos pórticos, uno al norte y otro al sur, en la que esta celosía, por ejemplo, que están viendo, que son dos piezas paralelas, triangulares, pues únicamente lo que hacía era leer un poco el programa. Por un lado las zonas comunes y luego lo demás era propiamente los laboratorios. Y acá se pueden ver las dos zonas comunes, oficinas y arriba unas salas de estar y demás, con estos balconcitos, estas terrazas. Pero a partir de cierto punto ya vienen todos los laboratorios con esta serie de cartelas que forman estas circulaciones y que forman los recorridos propios de los laboratorios en los demás niveles, en los tres niveles. Y como vamos cortando el sol, al lado sur mucho más pegado, al lado norte mucho más separado. 360 de cartela a cartela en el lado sur y del lado norte a 720. Y esto es como se ve en la noche, un poco el edificio y demás. Una cosa, digo, muy sencilla de cuanto a solución. Esta otra, igual, la escuela de medicina que les platicaba, es este que está aquí. Existía la escuela que es el lado norte, hicimos esa ampliación al lado sur, hicimos esta conexión, conectamos junto al auditorio con esta ampliación, un edificio lineal, siempre buscando el norte para las aulas, el sur para las circulaciones. Acá un poco está el croquis que nos permitía pues mostrar o ir previendo lo que necesitábamos con el dibujo. Uno va como futureando lo que uno quiere, ¿no? Va investigando y descubriendo lo que uno quiere hacer. Y como en este caso, al no hacer el retranqueo, cómo generar un espacio
En el caso de los anteriores había un escalonamiento. En este caso no querían que porque puede salir un poco más caro, no estamos de acuerdo. Sin embargo, dijimos, bueno, siempre hay una manera más de darle vuelta a las cosas y podemos resolverlo de otra manera. Y nos generó otra cosa. Hicimos que esta cartela, que no era más que girar una pata y hacerla un poco más larga, giramos esta pata y producíamos un espacio vegetal, por decir algo, un espacio de vegetación, donde podíamos generar estos 3 niveles de circulaciones, todo prefabricado desde luego, donde íbamos a presentar, por un lado, la zona de aulas y al final, con una pieza diferente, la zona de todos los demás servicios comunes que puede tener una escuela de medicina, como puede ser desde la cafetería y la zona de alumnos, hasta su administración y hasta propiamente los laboratorios y las salas de simulación. Tienen simulación con robots y todas estas cosas para hacer prácticas de quirófano y demás cosas. Entonces ahí estaba este corte, la planta, los salones, con esta otra pieza de remate que son pues, laboratorios, oficinas. Esta es la planta del primer nivel, pues son de oficinas en este caso, la circulación, pero pues es una cosa, y como pueden ver un poco los ritmos de las cartelas y los que generan la estructura de este proyecto. Y este es el proyecto. Este es todas las cartelas inclinadas, como marcan el acceso al asomarse al otro edificio. Al fondo, a mano izquierda, se ve el que vimos anteriormente de biotecnología. Entonces, como esta diagonal tiene que ver con las diagonales del edificio de fondo. Este es el espacio que genera interiormente. Aquí están los 3 niveles de los salones, las escaleras rampantes, y al fondo lo que son las zonas de la cafetería y los servicios. Y cómo nos va generando este sol-sombra y este espacio aireado y fresco que nos produce estar en un clima como el nuestro. Cómo se conecta con los jardines al fondo, de los jardines originales de la universidad que vimos en las primeras transparencias o vistas que vimos en esta presentación, y cómo pues, nos permite todo esto. Esta dinámica también que tiene como espacio, pues, los demás están sentados tomando clases, pero cuando sales, pues, hay una dinámica espacial que tenemos que tomar también el beneficio de nuestro proyecto y aprovecharlo. Y en este caso, esta dinámica que va teniendo el espacio, pues también nos produce estos acontecimientos, ciertas cosas. Acá a veces juegan fútbol en este espacio, ¿no? Y a veces hay un momento en la tarde en la que todo esto tiene sombra, porque el sol queda de punta a esto y por lo tanto el otro edificio lo tapa, que están jugando fútbol en sombra realmente, ¿no? Pueden ver ya el último nivel, cómo llega esta pieza, ¿no? Prácticamente al último nivel, cómo sí produce sombra realmente al interior, ¿no? Cada 2 cartelas se conectan, cada 2 cartelas se van conectando al interior, uno pasa y la otra trae la trave. Y como este efecto de la luz que decía yo hace un rato, ¿no? Como va sombreando al poniente, se va cortando el sol, porque sé que el sol está de ese lado, ¿no? Y por eso puedo lograr estas cosas. Si no sé por dónde se mueve, no sé por dónde jala, ¿no? Y ya, vamos a ir cerrando con dos casas. Esta es una casa, como pueden ver, apunta hacia el norte, del lado izquierdo está el norte. La casa se arma a través de diría yo, de un espacio abierto, que es al que se accede a un patio. La casa se abre al norte, no se abre al sur, se abre al norte para no permitir ese sol que entra. La recámara y otras cosas que van a ver ahorita sí da al sur. Y sin embargo, la casa más bien es un núcleo central, en la que ese núcleo central viene funcionando como una especie de navaja suiza, en la que le van saliendo elementos, o más bien le van saliendo paneles, que van reconfigurando el espacio según ciertas cosas. Puede ser uno solo, todos escondidos, puede uno armar media casa, luego la otra mitad, luego puede ligar por otros sentidos, en fin, tiene un primer bloque que da a la calle, donde están las cocheras y un cuarto de huéspedes, se accede a este patio público, donde está la alberca incluso, y luego ya se entra propiamente a la casa, donde se tiene un gran salón,
Nos viene sala de televisión, de la estancia, el comedor, la cocina, que se liga a todo este espacio, un núcleo central, son de servicios, y por el otro lado, a manera de un Nautilus, va dando vuelta hasta llegar a la parte más privada, que es el baño. Entonces entra por un estudio, por un baño, etc. La casa acá, como contexto, y como vuelvo a lo mismo, como a veces el lugar te puede enriquecer tu proyecto. El proyecto que está al lado no es mío, es el proyecto del arquitecto Soreda. Por lo tanto, si nos vamos al centro histórico y tenemos que hacer conjunciones y tenemos que hacer relaciones formales o relaciones espaciales, de algún modo, con las edificaciones existentes, ¿por qué no también hacerlo en contextos nuevos? Podemos armar un contexto, y en este caso lo que decidí fue hacer que esta casa diera los patrones de diseño un poco de esa imagen que queríamos manejar, y cómo la casa se iba a componer conforme a la casa que existe al lado. Y tal parece que siempre ha existido todo esto en su lugar. La altura de los elementos, la altura de las losas de la casa de al lado, en fin, son elementos que se fueron tomando para poder integrar. La casa que estoy platicando es solamente la losa que están viendo de la cochera y el volumen de la izquierda. Pero como esto en el interior empieza a formar parte de lo mismo, el elemento de la casa de al lado me sirve para componer con el elemento central de la composición de toda esta casa. Como en un momento dado el centro de este espacio vacío remata y compone con el elemento de la otra casa, esa ventana que tiene la otra casa es una doble altura, por lo tanto nadie se va a asomar, nadie tiene más de 3 metros de altura para verme, por lo tanto ellos siguen tomando la luz a través de mi patio y yo puedo, de un momento dado, rematar mi patio a través de un gran muro que es el terreno de al lado. Entonces mi casa empieza a ser mucho más grande del terreno mismo, ¿no? Y cómo puedo extender mis visuales hacia la vegetación del vecino. Este es el paso interior de esta casa. Podemos leer un poquito este espacio continuo, ¿sí? Y cómo este espacio continuo igual se da con la cocina, y cómo vuelve otra vez a irse hacia el frente, y cómo empezamos a componer con lo que tenemos como ambiente construido, el de al lado, el de frente, en fin, etcétera, ¿no? Esto ya es posterior, ya la vegetación fue creciendo, esto ya son fotos relativamente de hace 2 años, de 1 año, entonces ya como la vegetación ha crecido, y cómo se empieza, y cómo la vegetación empieza a hacer su trabajo, y a veces cómo la arquitectura se perdió, ¿sí? Y muchas veces pensamos que es importante. Yo ya de últimamente ya no tomo fotos. Creo que esta casa fue la última que tomé fotos casi de nueva, ¿no? Ya evito tomar fotos de nueva, porque el problema es que a veces es mucho mejor esto, es muchísimo mejor esto, en la que la arquitectura ya se perdió, y en la que lo más importante es ese ambiente y esa espacialidad que puede estar logrando, que ver una forma tal como tal, ¿no? Hay gente que toma fotos de los procesos y de la casa antes de terminar, que son buenísimos y muchas veces son mejores las fotos de los procesos que la obra terminada, ¿no? Muy peinadita y demás. Y esta es un poco una casa que ya está con ciertas arruguitas por ahí y cierto camino recorrido, pero puedo estar leyendo todo esto que estamos platicando, como esta vista que da hacia el bloque de la casa al lado del frente, ¿no? De esta parte de la casa de huéspedes. Y como desde la misma zona esta ya podemos leer toda la espacialidad que queremos lograr como ambiente, como espacio, más que como forma. Y por último, quiero cerrar con esto, que es del año pasado, bueno, se terminó el año pasado, pero prácticamente estaba lista hace 2019, esta casa que no es más que una casa en un terreno en la que tenía mucha irregularidad todas las colindancias, porque se iban pegando muchos otros terrenos a las colindancias, por decirlo de alguna manera, y empezamos a ver irregularidades, casas de 2 aguas, casas de pisos, de pronto antenas, tanques, en fin, etcétera. De pronto, además, a distancia se veía un hotel, entonces había un hotel, por ejemplo, que en la noche pues iban a estar viendo allá los foquitos rojos del paso aéreo del hotel. Entonces uno, caray, ¿por qué no controlar las vistas desde el mismo sitio, desde adentro hacia afuera, ¿no?
Entonces decidí realizar esta casa a través de un patio 17 por 17, en la que con esta serie de muros hice yo trampas, hice yo un patio alto para corregir todas estas irregularidades de perimetrales que tenía el terreno, corregirlas y dejar de ver y solo ver lo que yo quiero ver, que es mi propia casa. Y solo ver el cielo y las nubes, y solo ver mi propia casa. Y más, de hecho, lo interesante de esto es que el cielo no se ve de esta casa, salvo que uno esté en ese patio. Estando en la terraza, tampoco uno logra ver a veces el cielo. Solamente estando en ese patio uno puede ver el cielo. Entonces, en toda esta casa se desarrolla esto, desde la casa vista por fuera, no presenta atractivo alguno el contexto, pues siempre son casas con portones, garage, cocheras, vamos, etcétera y demás. Esta casa marca su acceso, tiene este punto de entrada. Al entrar directo en esta misma línea de la entrada, que está marcándose con este volumen bajo, se llega a un espacio de doble altura, como pueden ver en el corte de abajo. Se pasa a doble altura, y este espacio de doble altura es el gran espacio de acceso lineal hacia el fondo del terreno, en la que gira hacia el lado derecho, hacia el patio, en una ventana baja, o más bien en un espacio que se abre hacia ese lugar. En el corte de arriba se puede apreciar la zona de las recámaras, que es el único punto que asomándose uno sí puede ver, la recámara sí uno puede ver el cielo, si corre uno su cortina. Pero en los demás lados uno no alcanza a ver el cielo. Otros cortes, acá pueden ver cómo el corte con estas traves que cruzan de lado a lado, pues uno evita ver todo lo que trae de contexto perimetral, incluso de mayor altura, como puede ser el hotel de estos de 12 pisos que tenemos enfrente, o muy cercano, ¿no? Esta es la casa. Cuando se entra a este vacío, a una especie de zaguán que se prolonga a esta terraza. Al lado izquierdo queda sala, comedor y cocina al fondo, y al lado derecho se abre este espacio que es el patio. La recámara se entra un poquito antes, hace una circulación y abre este espacio aireado con ciertas penumbras y con ciertos soles, por decirlo algo, con cierta luz, y apenas se percibe el cielo. En este lugar se va corrigiendo, decía yo, todas las diferentes cosas que pasan. Todavía ya asomó alguna cosita que ya no pudimos corregir. Ya estábamos en 720 de altura, o sea que ya estamos bastante altos como para corregir más cosas. Y solo dejamos asomar esa palmera del vecino, ¿no? Y ese volumen que se ve un poco más lejano de otro vecino, pero que de alguna manera nos ayuda a componer con esto. Pero sí me gusta dejarlo. Hay muchos que photoshopean esa parte y la borran para que se vea mejor su proyecto. Yo creo que eso es engañar a nadie, ¿no? Pero ahí está la idea del espacio, del patio cuando se ve con luz, esta parte para ir a la zona de la alberca, esta terraza, como vamos, esta trave, por decir algo, este plano que tenemos a mano derecha superior, pues se adelantó para cortar la vista al edificio ese grandote que queda a 200 metros, pero que todo se iba a ver, ¿no? Entonces al adelantar ya perdimos esa visual. Entonces solo estamos viendo propiamente nuestro propio mundo del espacio producido por nosotros mismos. Acá pueden ver en sentido contrario, la alberca que hay en este rincón, hay un patio inglés, allá abajo hay una cava, en fin, las recámaras que pueden ver ustedes en esa estructura gris que está a un costado, y esta serie de planos y placas que van, insisto, corrigiendo las visuales y generando un propio mundo. Y esto es un poco una vista ya para terminar con esta idea de que, al fin de cuentas, la arquitectura es espacio, la arquitectura son elementos como estas fluidez y estas continuidades, pero también son este manejo de las visuales de adentro hacia afuera, esta situación de la luz y la sombra, en fin, todas estas condiciones que son los elementos que tenemos para componer y que haciendo estas composiciones podemos crear o generar esta clase de respuestas a un sitio y a una serie de actividades que es para lo que sirve la arquitectura. La arquitectura sirve para elevar la calidad de vida de las personas. Y la arquitectura sirve para eso, sirve para gozar
el tiempo y lo que tenemos que vivir en este mundo. No para adornarnos con otro ni contra otros, sino realmente para gozar lo que realmente podemos tener como deleite, que creo que para eso sirven las artes también. Las artes son para deleite de los sentidos, de la vista, del olfato, de toda la parte sensible que tenemos como personas. Eso nos hace. No solo es comer, como decíamos a veces, sino con quién comer, ¿no? No solo lo que comes, sino con quién lo comes. En la arquitectura no es solo lo que ves, sino cómo lo ves, ¿no? Cómo lo ves y cómo lo sientes y cómo lo percibes y cómo lo disfrutas. Creo que esa es la parte fundamental de nuestro trabajo. Así que yo creo que lo importante es eso. Lo importante no son las perlas, sino es el hilo, lo que hacen el collar y no las perlas. Y casi siempre estábamos con las perlas. ¿Qué le ponemos a nuestro edificio? Pues vamos a poner un murito de concreto, y vamos a poner una pergolita de madera, y vamos a pegarle unos fierritos para que parezca que está hecho de acero, y vamos a pegarle... No, yo creo que todo viene en el fondo, todo viene desde su corazón, desde su alma, desde su interior, del quehacer, del oficio, del fondo viene un poco esta idea, y el hilo, que no se ve, pero que sirve para hacer collar, es lo que hace la arquitectura. En este caso, los conceptos, los principios y los puntos de partida para lograr que cualquier idea desarrollada puede llegar a ser buena, ¿no? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.